y adorar al Señor. Muy bien, ¿cuántos hemos venido a escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos a disponernos. Yo quiero invitarlo a que vaya al libro del profeta Ageo, capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 1 al 15. Vamos a leerlo, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Este libro, que es un profeta menor, allí en este libro de Ageo, escuche esto: Dios confronta al pueblo de Judá porque tras haber regresado del exilio, habían descuidado la reconstrucción del templo mientras se enfocaban en sus propias cosas. O sea, ellos cambiaron las prioridades, ¿sí? Por sus cosas, ¿sí? En este caso, se olvidaron de Dios y se preocuparon más de su comodidad. Y dice que aunque justifican su pasividad diciendo no es el tiempo, porque muchas veces dicen no, todavía no es el tiempo, en realidad han puesto sus prioridades personales por encima de las de Dios. Y hoy yo quiero hablarles de eso, las prioridades de Dios frente a las mías. Las prioridades de Dios frente a ¿qué? Frente a las mías, las de cada uno. Hoy muchos dejan a un lado al Señor. Inclusive allí el profeta Ageo revela que esta mala prioridad traía consecuencias. Por ejemplo, el hecho de que abandonaran al Señor, iba a haber escasez, iba a haber frustración y mire esto, falta de satisfacción. Me pegó la lengua. Y fuera eso, Dios en su misericordia, como siempre lo es, que Él es bueno, ¿cierto? Dice la Biblia, lento para la ira y grande en misericordia. Él mismo les llama a que vuelvan a Él, que consideren sus caminos, que se arrepientan, invitándolos a dos cosas: uno, a reflexionar de sus caminos y a alinear su vida con Dios. Tremendo. A reflexionar, inclusive en esta versión que vamos a leer, este capítulo habla sobre eso. Reflexionen bien sobre vuestros caminos. Entonces vamos a mirar este pasaje, Ageo capítulo 1, versículo 1 al 15. La Nueva Versión Internacional dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Mira, esto es lo que le decía el Señor. Este pueblo, ¿qué dice? Alega, en esta versión dice, alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Oiga, eran tremendos porque le dicen, todavía no es el tiempo, Señor. Y también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Mire, comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por un ¿qué? Saco roto. O sea, ¿cómo es que dice? Aquí hay una palabra coloquial frente a eso: recibe la plata y se le va, ¿cierto? ¿Ah? Eso por ahí. Como por dentro de un tubo, eso sí. Vayan ustedes a los montes, dice, traigan. Entonces vuelve y dice el 7, así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre ¿qué? Su proceder. Vayan ustedes a los montes. O sea, el Señor los puso a eso. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío. Me perdí. El rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra,
sobre los animales y los hombres y sobre toda obra de sus manos, la obra de sus manos. Hijos de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor, su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió ¿qué? Temor en la presencia del Señor. Y entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar. ¿Dónde? O sea, ya entendieron, es que primero Dios, la casa del Señor Todopoderoso. Y era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Entonces, vamos a mirar según este pasaje, ¿cuál es la prioridad de Dios frente a las nuestras? ¿Sí? Pero antes de esto, imagine lo siguiente. Alguien que trabaja incansablemente para construir la casa de sus sueños, como muchos hoy en día, invierten mucho dinero. Y aparte de que invierten mucho dinero, invierten mucho tiempo y energía, porque pues quieren tener la casa ¿de qué? De sus sueños. La casa queda hermosa, pero por dentro, escuche esto, queda un problema. El sistema eléctrico está mal instalado. Y por más que agreguen muebles, traigan una decoración hermosa y comodidades, siempre va a haber oscuridad y fallas en esa casa. ¿Cómo creen que va a quedar esa casa? Se va a ver esa casa por fuera muy bonita, muy lujosa, pero por dentro en oscuridad total. No tiene energía. Así estaba el pueblo, escuche esto, construyendo su casa, pero desconectados de la fuente de Dios. Se olvidaron del Señor, es decir, Dios no estaba en el centro, y hoy vemos a muchos que hacen lo mismo. Por ejemplo, estudian, trabajan, prosperan, invierten, pero dejan a Dios en un segundo plano, que es lo más importante, y entonces sienten que ganan dinero, pero lo ponen en saco roto. Eso le pasó al pueblo en ese tiempo, el pueblo de Judá. Trabajaban mucho, trabajaban y trabajaban, pero no veían los resultados. Entonces, cuando ponemos nuestras prioridades por encima de Dios, nuestra vida se queda vacía, ¿sí? Y por eso yo quiero hablarles de eso, las prioridades de Dios frente a las nuestras. Vamos a mirar en primer lugar, Dios les había dicho a ellos que construyeran ¿qué? Su templo. Si ustedes ven en el versículo 2, dice que el Señor les dice, el Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Me llama la atención porque ellos le decían, no Señor, todavía no. ¿No le ha pasado a usted que a veces uno le dice a las personas, mire, vamos a la iglesia? Y no, todavía no, otro día voy. ¿Le ha pasado? O el muchacho dice, no, yo estoy muy joven para ir al culto, ir a la iglesia, para ir allá a lamer ladrillo, a decir aleluya, ¿cierto? No, cuando sea viejo. O sea, es decir, le ponemos tiempo ¿a quién? A Dios. Y pareciera que eso estaba pasando. El mismo pueblo le está diciendo, no, Señor, todavía no es el tiempo. Dios les estaba haciendo un reclamo a su pueblo por las excusas. Porque les dijo, venga, ya es tiempo, porque los había sacado del exilio. Entonces, nuevamente, ¿qué? Construyan el templo. Ustedes saben por qué es tan importante un lugar que, aunque si bien no es lo más importante, ¿sí? Pero en el tiempo antiguo siempre la costumbre era que había un lugar donde todos se reunían para invocar ¿a quién? A Dios. Y porque el Señor siempre le había dicho al pueblo que allí va a estar su presencia. Y por eso cuando ellos salen del exilio, el Señor les dice, es hora de que construyan ya ¿qué? El templo. ¿Sí? Entonces, siempre van a haber excusas para no hacer lo que Dios nos pide. O cuando Dios nos dice, hay que hacer tu voluntad, hay que hacer la voluntad de Dios. Y en este caso, según ellos, no era el tiempo, ¿sí? Aunque ya habían pasado 18 años de regreso del cautiverio en Babilonia. O sea, ya era el tiempo, imagina, 18 años. Antes del Señor
por pura misericordia, o sea, les vuelve y les hace la invitación, arrepiéntanse, reflexionen sobre sus caminos. Es más, Él podía haber hecho otra cosa con ellos, pero ahí vemos el amor de Dios frente a su pueblo, que en este caso con todos nosotros. Siempre nos da la oportunidad, vengan, acérquense, busquémoslo. Entonces, si miramos un poquito el contexto, el templo de Dios era símbolo de la morada del Señor, ¿sí? Entre su pueblo. Es decir, Dios quería que ellos recordaran que el centro de sus vidas tenía que ser ¿quién? Dios. Tenía que ser Él. Aquí es interesante esto. Ahora, era el lugar donde el pueblo se acercaba a Dios. Cuando ellos ya sabían que había un templo, era una oportunidad para todos ir allí a reunirse y dar. Ahorita cantamos unas canciones, no vengo a pedir, sino que quiero dar lo mejor de nosotros, rendirnos ante Él. Y eso es lo que Dios espera, porque Él quiere habitar. Es más, dice la Biblia que su espíritu nos anhela que celosamente. O sea, hay alguien que siempre está deseoso en que usted y yo nos encontremos cara a cara con Él. Pero aquí el pueblo le dijo, todavía no es el tiempo. Ahora, su reconstrucción debía ser prioridad. ¿Por qué? Porque el pueblo había regresado del exilio, como lo dije ahora, con una misión, reconstruir el templo. O sea, Dios los rescató, Dios los sacó de allí para que volvieran otra vez ellos a los caminos de Él, se acercaran a Jesús. Sin embargo, con el paso del tiempo, dejaron a Dios. O sea, como que tuvieron la intención al iniciar, como cuando uno empieza el año. Este año sí, este año me voy a consagrar más al Señor. Este año voy a orar más. Este año voy a ir más a la iglesia. Este año voy a servir. Este año voy a dar fruto, como es el eslogan de nosotros este año. Este año voy a ser más santo, voy a ser más obediente. Este año sí. Pero pasan los días, los meses y se invierten las prioridades. Y al pueblo le pasó eso, se fue alejando del Señor. Dejaron la obra de Dios, dejaron la construcción y se enfocaron en sus propias casas, que no eran cualquier casa, dice que eran ¿qué? Lujosas. O sea, yo le dije, no, eso que construir la casa del Señor, no, eso, primero mi casa. Y eso es interesante porque pasa igual hoy en nuestro tiempo. La gente cuando ya ve que todo está normal, tranquilo, le está yendo bien, desplazan al Señor. Y entonces nos enfocamos en nuestras prioridades. Mi carrera, mi trabajo, mi casa, mi sueño. La casa de mi sueño. O el viaje. ¿Sí? Unos ya hasta se enfocan más en viajar. Y desplazan. No, entonces la excusa es no, yo me conecto con Dios y tal cosa. Entonces se pierde el propósito de Dios. Entonces ellos decían, no ha llegado el tiempo, pero sí tenían tiempo para sí mismos, para ellos. Y mire esta verdad. No es que no tengamos tiempo para Dios, es que hemos decidido usarlo en otras cosas. A veces le decimos a Dios, no tengo tiempo. No, es que trabajé tanto esta semana. No, el domingo voy. Y llega el domingo en la mañana y dice, uy, no, es que esta semana trabajé tan duro. Estoy tan cansado y todos los días madrugando. ¿Sí me entiendes? Entonces, el miércoles voy y llega el miércoles, hoy me fue re mal en el trabajo. Estoy cargado, no, padre, tú me entiendes, Señor. ¿Sí me entiendes? No tengo ¿qué? Tiempo. Y así, y eso nos pasa a todos. ¿Sí? A todos en cualquier momento hemos pensado eso, no. Entonces, es como alguien, mira esta ilustración que encontré. Es como alguien que dice que no tiene tiempo para su familia, pero pasa horas en el celular, viéndonos la serie de Netflix. 3, 8, 4 temporadas, 5 temporadas, cada temporada son 10 capítulos. Se trasnochan. Y por eso cuando van a ir a orar, no tengo tiempo porque estoy tan cansado, Señor. Y lo mismo pasa con la familia. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Ten en cuenta eso. ¿Es falta de qué? De prioridad. Falta de prioridad. Es decir, que desplazamos al Señor. Y el pueblo de Judá en ese tiempo le pasó igual.
Hombre, ellos vieron cómo Dios los sacó del exilio. Si usted se pone a estudiar un poquito el contexto histórico del pueblo cuando fue exiliado y que Dios los dejó ahí, o sea, hasta guardó silencio. Y después Dios vuelve y otra vez los acoge con su amor. ¿Sí? Como nos habla el Señor el domingo a través de la pastora Natalia, mi esposa, ¿cierto? Dios como padre, de padre a hijo, ¿sí o no? Pero Él como padre a veces nos tiene que disciplinar, corregir, porque Él nos ama. Y eso pasó un tiempo con el pueblo, pero entonces vuelve, los atrae y el objetivo era: constrúyame en una casa, yo quiero ser el centro, el primero para ustedes. ¿Qué dijo Jesús en las bienaventuranzas, en el sermón del monte? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces ellos se dedicaron a su propia comodidad, abandono al Dios que los libró. Hoy pasa igual, Dios nos ha librado, Dios nos ha rescatado. Si usted hace memoria de dónde Dios los sacó, de dónde Dios nos sacó, hasta algunos nos libró de la muerte, nos sacó de lo más, allá como dice David, del lodo cenagoso, del hoyo de la desesperación. Algunos tal vez están desesperados, sin esperanza, abandonados. Dios nos libra de eso, nos da la oportunidad de volver, pero se olvidaron y más bien se acomodaron ellos a sus propias cosas. Ahí en el versículo 4 dice: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? ¿Sí? O sea, Dios mismo le dice: ¿acaso es el momento? Dios les dice: eso puede esperar. Y es más, ustedes piensen en eso. ¿Usted cree que el Señor no les hubiera dado aún cosas mejores y que pudieran hacer algo hasta más hermoso a lo que ellos estaban queriendo hacer con sus casas? Yo creo que sí, porque como dicen por ahí, un refrán popular aquí coloquial, que tiene mucho más que Dios darnos que nosotros ¿qué? Pedirnos. Y Dios es más exorbitante, nos da más. Nos da más de lo que nosotros nos imaginamos. Si usted y yo realmente enfocáramos nuestra vida en el Señor, créame, hermanos, que usted después le dice: no, Señor, ya. Usted empieza a ver las bendiciones, le llegan, Dios abre puertas, todo. Pero el pueblo de Dios en ese tiempo se olvidó, priorizaron sus propios intereses. Ahora, mientras que Dios quedó relegado al olvido. Allá. ¿Sí? Muy parecido hoy. Prioridades desordenadas, es decir, cuando Dios queda en segundo lugar o en tercer lugar, o algunos ni siquiera en el tercero ni cuarto, sino ¿en dónde? En el olvido. Ya no le dan la misma prioridad al Señor. Entonces, iglesia, el llamado que Dios nos hace, y si vemos que fue el mismo que el Señor les hizo al pueblo allí, es un llamado a reflexionar, y hoy quiero llamarlos a eso. Vamos a reflexionar. Reflexionemos cómo está nuestra relación con Dios. Reflexionemos cómo está nuestro amor por Él, nuestra búsqueda, nuestro caminar, nuestro andar con el Señor. ¿Sí? Porque esto va a traer consecuencias. Ellos se dieron cuenta más adelante que esto les iba a llevar consecuencias de su desorden, porque había mucho esfuerzo, poco resultado. Por eso el Señor los llamaba a reflexionar, y hay cosas que tal vez usted está haciendo en sus propias fuerzas y por eso no ve los resultados, porque no le está consultando al Señor. Hay gente que se entrega en algo y mete la cabeza, y el Señor tal vez le está diciendo: mirándolo ahí. Ay, Señor, pero ¿por qué no me sale eso? Ay, Señor, pero tal cosa. Ay, Señor. Y el Señor, no le damos el lugar a Él, a escucharlo. ¿Sabe que la Biblia dice: estad quietos y conocer que yo soy ¿quién? Dios. Estos días estaba leyendo el Salmo 37:7, un versículo dice que estén quietos, no se ponga a envidiar a los que prosperan, a los impíos, porque hay muchos que se preocupan cómo prospera fulano y vea, y ese que no tiene a Cristo y vea, y yo aquí.
Entonces el Señor dice, esté quieto, espere, porque usted sabe cuál es el fin de ellos. Y hoy pasa así, hermanos. La gente está más bien es ocupada, no, es al consumismo. Estamos metidos en un mundo de que si el otro hace esto, 3 posgrados, doctorados, yo también. Si tengo la casa más hermosa, yo también. El carro más lujoso, yo también. O sea, yo no me puedo quedar. ¿Será el tiempo? ¿Será lo que Dios quiere para nosotros? Tal vez no sea el momento. Les contaba que en un lugar, no sé si fue acá, pues si se los dije acá como mi esposa, haga de cuenta que no lo dije, pero alguien que se antojó una Toyota, esas TXL de las últimas, mucho dinero, más de 400 millones, creo que puede valer una camioneta de esas. Porque dicen, no, es que mis amigos, compañeros de tal, de empresa, todos tienen sus buenas camionetas. No, pastor, yo no me podía quedar atrás. Y hace días, no, pastor, eso no hay dinero, no hay bolsillo que la sostenga. Eso es muy duro, eso traga mucho, pastor. Entonces la tuvo que vender en menos valor que en lo que tuvo que pagar por ella. Mal negocio, mal negocio. Entonces el acelere, por eso hay que reflexionar. Venga, espere. El Señor nos dice, espere, y por eso les dice, venga, párese en un momentico. Si ustedes miran, usted va a analizar las causas de las crisis de insatisfacción financiera y climática. A ellos les pasó eso. Por ustedes más bien preocuparse por sus cosas, van a ver los resultados, las consecuencias. Entonces los campos empezaron a verse afectados, economía. Sus casas empezaron con sus grandes lujos, pero no pudieron terminarlas, economía. ¿Sí? Y fuera de eso les llegó algo que por ejemplo en muchas partes está pasando, el clima. Cosas que a veces el ser humano no puede controlar ni predecir. Y si usted mira desde el versículo 5, se da cuenta de todo eso, pero inmediatamente el Señor desde el 5 dice, así dice ahora el Señor, reflexionen sobre su proceder. Y si salta al 9, saltemos al 9, ustedes pues pueden leer nuevamente los otros versículos, dice, ustedes esperan mucho pero cosechan poco, lo que almacenan en su casa yo lo disipo ¿de qué? De un soplo. Puede haber un terremoto y puede haber un invierno, se llevó todo, se desbordó el río, qué sé yo, el tsunami, el mar, lo que sea, y se fue todo ¿a qué? A pique. O como le pasó con la ilustración que les dije, le construyeron supuestamente una casa súper bonita, pero resulta que no le dejaron buenos cimientos, y con el medio sismito, se fue todo a pique. ¿Sí? Entonces, con un soplo yo ¿qué? La disipo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Es decir, porque como quien dice, ustedes no me dieron prioridad a mí, se olvidaron de mí. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus ¿qué? Ay, o sea, les llegó ¿qué? La roya. Ahí sí sale la frasecita coloquial, la roya. Les llegó la roya. Algunos dicen, yo qué salso es, pero salado. Todo se me fue para atrás, todo se me fue a pique, hermanos. Y el 11 dice, yo hice venir una sequía sobre los campos, mire, Dios mismo, y las montañas, y sobre el trigo y el vino nuevo, y sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra. O sea, hermanos, el Señor empezó a quedar, a abrocharlos. Lo que no nos gusta. Porque todos queremos que la bendición, que nos vaya siempre bien, que los negocios se nos den, que se nos abran puertas, ¿cierto? Que hayan milagros sobrenaturales. ¿Quién no quiere eso? Yo también quiero eso. ¿Sí? Pero sabe, es tremendo cómo el Señor le dice en otra versión, en el versículo 9 dice que la respuesta parece al final. ¿Han abandonado a quién? A Dios. Abandonaron a Dios. Ahora, pensemos este proceso, porque esto fue con toda la nación de Judá. Pensemos en lo que está pasando hoy en el país. Injusticia, estamos viendo, ¿sí o no?
destrucciones por medio del clima, muertes, quiebras de negocios multinacionales, empresas, sequía, los campos. Y fuera de eso, pues según algunos dicen que lo que va a ser después de agosto a noviembre y diciembre, el cambio climático va a ser peor, que incluso dicen que va a ser como algo que va a marcar la historia en la tierra. Entonces pensemos, ¿qué será eso? El ser humano no está pensando en Dios. Han abandonado al Señor. Y aún muchos, la iglesia, muchos se están alejando del Señor. O porque como lograron un objetivo, ya logré mi sueño, mi meta, han abandonado ¿a quién? A Dios. Entonces, el Señor nos lleva a reflexionar. Y aquí vemos en el versículo 7 nuevamente y el 8. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexiones sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes. Mire, el Señor ya los puso aquí a que actúen. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Y mire esto: yo veré su reconstrucción con gusto. Uy, eso es tremendo. Dice, y manifestaré mi gloria. Dice, o sea que el Señor le dice, hay que corregir. Hay que tomar medidas correctivas. Es decir, cambien. Vuélvanse. Por eso, cuando les hablaba un poco de la introducción sobre Ageo, que incluso solo son 2 capítulos, quiero leérselo esta noche antes de acostarse. La recompensa o la promesa que viene luego de eso, de que ellos vuelven al Señor, ordenan su camino, se arrepienten. Y dice que el Señor dice, la promesa de yo voy a manifestar ¿qué? Mi gloria. ¿Cuántos queremos la gloria del Señor? Usted sabe que es tener su presencia con usted. Usted sabe que es tener el respaldo de Dios. Por ejemplo, como José, todo lo que hacía con sus manos, ¿qué? Prosperaba. Donde iba, prosperaba. Donde lo ponían, hermano, todo prosperaba. Es decir, que un hijo de Dios que vuelve a sus caminos, le da la prioridad al Señor, hermanos, la gloria de Dios va a estar ahí con usted siempre. Así aunque haya alrededor cosas oscuras, escasez, el Señor lo puede prosperar en medio de la escasez. ¿Sabía eso? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Y también fuera de eso, como ese árbol plantado que junto a corrientes de agua dará su fruto ¿a qué? A su tiempo, y su hoja no cae. Es decir, puede venir el vendaval, la borrasca que sea, puede temblar la tierra, lo que sea, pero usted, su casa, usted va a estar ¿qué? Firme. Dios lo va a bendecir aún en medio de esa situación. ¿Por qué? Porque dice que yo voy a verlo, dice en esta expresión, veré su construcción con gusto. Es decir, cómo ellos vuelven al Señor, como cuando usted y yo volvemos a Dios, le damos el primer lugar a Dios. Entonces dice que el Señor ve eso con alegría. Y entonces por eso dice, yo voy a manifestar mi gloria sobre ustedes. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted le hace el primer lugar a Dios le gusta eso. Y Él empieza a abrir puertas. Y Él empieza a sanar tal vez, o a orar en esa necesidad que usted necesita. En esa petición. Pero primero es ¿quién? Dios. Entonces, aquí vemos que ellos tenían que entrar en el campo de la acción. Cuando dice, vaya, traigan, reconstruyan. Y la Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Hay una acción. Hay que actuar. Y en este caso ellos tenían que obedecer. La fe va acompañada de obediencia. Y en la medida que yo obedezca al Señor, organice mi vida, le dé ese lugar a Él, entonces el Señor va a empezar a manifestar su gloria, porque Dios de esta forma se va a agradar y va a glorificar al Señor. O sea, Dios lo va a respaldar. ¿Cuántos queremos ver el respaldo de Dios en estos días? Que su gloria se manifieste. Que de lo poco Dios hace mucho. Yo he visto eso. He visto eso muchas veces. A veces cuando no hay nada, hermanos, y usted igual da gracias a Dios por ese poco, empieza Dios a darle en abundancia. Ahora les cuento una anécdota. Cuando yo estuve en Bogotá estudiando en un instituto que se llama Canción, pues
yo me fui allá, literal, me fui por fe, porque mis padres no tenían pues dinero, digamos, para estudiar en una universidad o un instituto, no era lo que yo pudiera hacer de mi esfuerzo y bueno, ya en Dios, de lo que Dios me diera y abriera puertas. Entonces yo vendí la moto, yo tenía una motico, la primera moto que yo tuve, una una Yamahita, una Suzuki 80, guerrera, esa era una guerrera porque esas motos, y yo, eso no, yo más contento. El Señor me la regaló, o sea, el Señor me la dio después de que hacía un trabajo de visitación, solo me anduve Cuba, Pereira, bueno. Y yo hacía mucho tiempo le estaba orando a Dios, Señor, yo quiero prepararme más en el área ministerial y musical, en especial la musical. Entonces yo le dije al pastor, pastor, yo me he inscrito por fe en ese instituto porque había unos requisitos. Cuando me llegó al correo que sí había sido aceptado, pero tenía que pagar el primer semestre de de Tacá. Y aparte de eso, tenía que tener en cuenta a dónde iba a llegar. Bueno, y así le resumo. El hecho es que yo le dije, pastor, me voy a ir a estudiar a Instituto Canción. Bueno, ¿sabe cómo habla él? Bueno, Rendón, vamos a orar por usted. ¿Usted está seguro de lo que va a hacer? Sí, Señor. Pastor, yo quiero, ese es un sueño, ¿verdad? Ay, hermanos, ahí yo aprendí lo que es vivir por fe y depender de Él. Porque yo vendí la moto, con eso me alcancé a pagar el primer semestre y yo guardé para el segundo, pero no había pensado en comida, transportes, estadía. O sea que yo le dije, Señor. Entonces, ¿cómo le parece que a los días me llama el pastor Arboleda y me dice, yo hablé con Gerardo, el pastor Gerardo, allá lo va a recibir? Yo listo, la vivienda, ya tengo donde llegar. El hecho es que ese año fue un proceso de creerle a Dios, porque yo allá, pues yo aquí trabajaba directamente con la iglesia, de allá ya no podía hacer, yo no devengaba un salario, era de ofrenda o lo que el Señor pusiera en el corazón de los hermanos que me conocían. Porque yo algunos les conté, me voy a ir a estudiar por fe. Oiga, hermanos, y yo veía la bendición de Dios. A veces cuando yo metía ahí en el cajero la tarjeta y que yo, Señor, cuando miraba, 100,000 pesos tenía consignados, y así. Pero eso sí, me tocó pegar las caminadas, tremendas caminadas. Y usted sabe que los que conocen Bogotá, las cuadras no son nada cerquitas, ¿sí o no? Entonces yo tenía unos tenis Puma, de esos Pumas que tenían una camarita acá, todo elegante y todo eso. Cuando una noche, hermanos, me acuerdo que era un viernes, llegué yo cansado de caminar. Ahí sí me salía la canción, cansado del camino. Porque a veces habían días que no tenía, o pagaba el pasaje o me compraba algo para comer. Era así. O por fe, Señor, Dios ponía en personas, pastor, lo va a invitar a almorzar. Entonces yo llegué a la casa y miré el zapato y yo no había caído en cuenta, estaban estalladas las cámaras. O sea, ya estaba rota esa cámara, ya me estaba aquí en la mitad, se estaba abriendo ya para saber qué sabía el pavimento y el sabor del chicle que pisara. En serio. Y yo me acuerdo que cogí ese zapato y lo miré, Padre, vea, necesito unos tenis. Señor, tú conoces porque ¿de dónde vea? Yo le hablaba así al Señor, oiga, y eso fue una noche, eran 9:30 de la noche, cuando me fui a acostar, el celular, me llamó un amigo, de repente, esos que ni siquiera hacíamos tiempo, ni hablábamos, ni nada. Yo, Mauro, ¿qué más? Bien, y yo, sí, bien, ¿qué hubo, viejo? Oiga, ¿cómo le parece que el Señor me puso en el corazón llamarlo a usted? Yo, sí, y eso, hermano. Cuando me decía así, ole, ¿usted qué quiere? ¿Unos tenis o unos zapatos clásicos? Yo, hermano, unos tenis. Porque eso fue lo que le dije al Señor, ¿sí o no? Los tenis. Oiga, y fue tremendo porque yo dije, Señor, tú sí, vea. Entonces, a los 2 días, porque me mandó unos tenis, oiga, Puma, y entre los tenisitos venía dinerito, como 300,000 pesos. Yo, aleluya. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? La fe va acompañada de ¿qué? De acción, depender de Él. Cuando usted
actúa, se mueve bajo la voluntad de Dios, Dios también mueve sus fichas. Y si usted sabe que está haciendo las cosas bajo su voluntad, pues con mayor razón Dios lo va a bendecir. Entonces, aquí es importante la respuesta correcta de nosotros hacia Dios. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Esa respuesta, entonces, el reclamo de Dios: ustedes me han abandonado, no me hicieron caso. El Señor les reclama eso y lo lleva a la reflexión. Les dice: vuélvanse, arrepiéntanse y ustedes empiecen nuevamente a lo que yo los había mandado. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos en ese tiempo? Reconstruir el templo. ¿Sí? Tal vez usted en este tiempo Dios le está diciendo: oiga, pare y vuelva a mi presencia. Pare y corte con ese pecado. Pare y actúe en pro de eso. O sea, sígame, obedézcame. Empiece a depender de mí. Entonces, la respuesta correcta aquí, que era la solución divina, era volver a Dios. ¿Y cuál era esa respuesta que tenía que hacer el pueblo? Es que tenían que obedecer, que es lo que va a restaurar la presencia de Dios en su vida. Hermanos, la obediencia. Dios les está diciendo: es que yo no los mandé a hacer otra cosa, sino construyan mi casa. A veces nos dejamos distraer de lo más importante, que es Dios. Lo desplazamos. Entonces, ¿qué vino para ellos? Ellos entendieron: oh no, ya. Después de que ellos empezaron otra vez a empezar a trabajar en lo que Dios los había mandado, entonces mire lo que vino sobre ellos. El versículo 12 dice que se levantó el hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo. ¿Qué dice? Obedecieron al Señor su Dios, acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y mire esto: y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. O sea, volvieron y se enfocaron, se conectaron. Ya ahí sí se alinearon con la prioridad de Dios. Primero, ¿quién? Dios. ¿Qué hubo sobre ellos? Temor de Dios. Y no solo temor de Dios, sino ¿qué trajo ese temor de Dios? El escuchar la palabra de Dios. Lo que el Señor está diciendo a través del profeta. Le decía: venga, vuelvan. Por eso dice que ellos, al escuchar, ellos inmediatamente obedecieron al Señor su Dios. Usted no ha leído que muchas veces las cosas que pasan sobre una nación, si usted mira en el Antiguo Testamento, el reclamo que Dios les hace a través de los profetas es porque ellos habían abandonado al Señor y porque no habían escuchado la voz de sus profetas ni de sus reyes. Mire, hermanos, para nosotros no es nada extraño, no nos debe ser extraño lo que está pasando hoy en día en el mundo y en nuestro país. Porque eso es el abandono, el dejamiento, el no querer escuchar al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo a la humanidad y a todos: volvamos a Él? Pero ponen más sus fuerzas, su esperanza en un hombre, o en X persona, o X situación, o no sé, como dice, confían en sus propias habilidades, sus riquezas, pero se alejan del Señor. Pero entonces ellos entendieron que la respuesta era volver a Él, obedecer. O sea que Dios responde con promesas a una actitud de arrepentimiento, porque aquí vemos de que Él le dice: yo les voy a manifestar su presencia, mi presencia. Mira el versículo 13. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Y mira lo que les dijo el Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Oh, ¿se alinearon con quién? Con Dios. El Señor les dice: porque los he observado, porque se levantaron, actuaron, me creyeron. Cuando Él les dice: vayan, traigan y reconstruyan, el Señor empezó a ver eso. Entonces Dios los vio con agrado, hermanos. Y aparte de eso, el versículo 14: y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y ¿qué? Y empezaron a trabajar en la casa del Señor, de Dios, el Señor Dios Todopoderoso. O sea que se despertó el entusiasmo por Él, por la obra, por hacer la construcción. O sea, se volvieron a ese primer amor. Entendieron: no, tenemos que volver a nuestro amado, estar con Él.
¿sí? O sea que el pueblo reconstruyó el templo. ¿Qué hay algo aquí? Es que la bendición más grande no es lo que Dios da, sino que Dios esté con nosotros. Ellos entendieron eso. Su bendición era Dios. ¿Por qué cree que Moisés decía, si su presencia, Señor, no va con nosotros o no está conmigo, yo no me muevo a ningún lado? Y es así, hermanos. Si Dios no está en ese proyecto, si Dios no está en ese plan, en ese sueño, en esa decisión, no se mueva. Porque nos puede ir, ¿qué? Mal. Las consecuencias llegan. Entonces, para terminar, ¿cuál sería aquí la aplicación entonces para nosotros como pueblo actual, como iglesia? Si vamos a Ageo capítulo 2, versículos 7 al 9. Mire que Ageo anunció una segunda casa con mayor gloria que la primera. En la Nueva Versión Internacional dice, y haré temblar a todas, ¿qué? Las naciones. Y mire esto, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos queremos eso? Y que eso se va a ver cuando Jesucristo venga, hermanos. Van a temblar las naciones de la tierra. Eso es tremendo. Y mire esto, mía es la plata. Ay, hermano, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, hermano. Por eso no podemos desconectarnos de Dios si Dios es el dueño de todo. Y mire, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea que aquí vemos de que el Señor promete algo sobrenatural, su gloria en su mayor totalidad, sus bendiciones, porque de Él es todo, hermanos. Y fuera de eso, la gloria, dice, postrera de esta casa será mayor que la primera. Yo quiero ver eso. ¿Cuántos queremos ver eso? Que la gloria de Dios rodee nuestras casas. Porque ¿qué creen que Jesús cuando oró dijo, Padre nuestro que está en los cielos, vengan otros ¿qué? Tu reino, que se establezca el reino de Dios, o sea, su gloria, su presencia, ¿sí? Aunque en ese tiempo esa promesa era como para ellos ahí, hablando, mostrándole que si ellos al reconstruir todo, ellos iban a empezar a ver cómo las naciones de la tierra iban a temblar, porque la gloria de Dios estaba con ellos, o sea, cómo el Señor los iba a defender. Creemos que el Señor también lo va a hacer así. Pero si pensamos, el apóstol Pedro dijo algo que ya va más en singular en nosotros, a manera personal. Mira lo que dice primera de Pedro 2:5 y cierro con este texto. Dice que es la nueva casa que Dios está construyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? Mire, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio, mire, santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Será que estamos alineados con Dios para esto? Dios quiere hacer de nosotros una casa donde su gloria ¿qué? Se manifieste. O sea, es decir, que su poder cada día, su poder de su espíritu. De hecho, Pablo dice eso, debemos estar llenos cada día del poder de lo alto de su espíritu. No se embriaguen con vino, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. Que la gloria de Dios esté sobre nosotros. Entonces, hermanos, la invitación es a reflexionar las prioridades de Dios en cuanto a las suyas. ¿Cuál es su prioridad hoy? ¿Cuál es el afán suyo? ¿Sí? ¿Qué lo está moviendo usted? Evalúe su prioridad. ¿Dios está primero o solo presente? Ah, sí, Dios sí, pero ¿está mostrando que Él es el primero en usted? ¿Será que hay que dejar las excusas espirituales? No tengo tiempo. Muchas veces es un autoengaño. Un hombre dijo, tengo 1000 cosas para hacer, pero para todas ellas, ¿qué? Tengo tiempo. Tengo tiempo. Otro dijo, que fue Martín Lutero, él decía, tengo mucho por hacer. Y entre más hacía, él empezó orando 1 hora, 2 horas, y decía, mínimo siempre tengo que estar 3 horas en la presencia del Señor. Un pastor, John Guicho, decía, entre más sirvo al Señor, más tiempo tengo que estar con Él. Y se lleva hasta 5, 8 horas buscando al Señor.
Y si hablamos de artistas, usted ha escuchado el testimonio de Shakira. Para ella lograr su gran sueño, se encerraba más de 6, 8, 10 horas practicando, estudiando, ensayando. Entonces, si hay personas que le dan sentido a otras cosas, ¿por qué nosotros no dedicarle mayor tiempo al Señor? Porque el Señor dice que lo ve con agrado. Y ahí es donde el Señor les va a empezar a mostrar ¿qué? Su gloria con su presencia. Amén. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos en pie y oramos al Señor? Amén. Entonces, identifique usted esas áreas donde usted está sembrando mucho y recogiendo poco. Es otra reflexión. Porque usted hace tanto pero no ve resultados. ¿Sí? Que usted pueda dar pasos concretos de obediencia. Por ejemplo, Dios tal vez nos está llamando más a la oración, al servicio, al compromiso, a esa búsqueda con Dios. Cuando usted y yo respondemos en obediencia a eso que Dios nos guía, ¿qué prometer? Yo voy a estar ¿qué? Con ustedes. ¿Cuántos queremos eso? Que Dios siempre esté con nosotros. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra. Hable con Dios, dígale, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor, aquí estamos como iglesia, Padre. Queremos que tú cada día, Señor, seas el primero en nosotros. Pero perdónanos las veces que hemos usado excusas por el trabajo, por las ocupaciones, o a veces hasta por nosotros mismos, la pereza, el desánimo. Cuando decimos no tengo tiempo, no me queda tiempo. Perdónanos si te hemos desplazado por otras cosas. Si te hemos, Señor, Padre amado, cambiado por otras cosas. Como le pasó allí al pueblo que te abandonaron, Señor, empezaron muy bien, pero descuidaron lo que tú les habías pedido que hicieran, Señor. Perdónanos. Si usted tiene que pedirle perdón a Dios por eso, dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Que yo hoy me vuelvo, tomo la decisión de volverme a ti, de que tú seas el primero, Señor. Que usted pueda responder en obediencia y temor de Dios. Esa fue la respuesta, esa fue la solución. Obedecieron la voz de Dios al llamado que el Señor les hizo, de que volvieran otra vez a Él. Y por ese temor que empezaron a sentir ellos, Dios empezó nuevamente a bendecirlos. Es decir, mostró la bendición sobre ellos con su presencia, que Dios siempre los iba a acompañar. Y eso es lo que Él promete. Él lo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, así veamos, lo que pase, no estamos solos. Dios nos va a sacar adelante, porque con Él somos vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Te adoramos, te damos gracias. Dígale, Señor, te adoro, Jesús. Te adoro, Espíritu Santo. Los que están en casa también, dígale, Señor, yo quiero que tú seas el primero en mi vida, en mi casa, en esta iglesia, que seamos apasionados por ti cada día, Señor, en buscarte, en servirte, en seguirte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que volvamos a ti cada día, Señor. Perdónanos si hemos abandonado ese altar de oración, ese momento de leer tu palabra, ese momento de venir a la iglesia. Perdónanos esos compromisos que tal vez al iniciar el año hicimos y no hemos cumplido, Señor. Perdónanos, Padre, si te hemos descuidado, Señor, si le hemos dado lugar a los placeres de este mundo, Señor, si nos hemos dejado llevar por nuestros propios deseos, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, como iglesia. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia, Señor. Hoy, Señor, yo pido que tú seas lento para la ira y grande misericordia, Señor, también por nuestra nación. Perdona, Señor, porque son muchos los que no te han abandonado, Señor. Son muchos los que no te miran, Señor. Han preferido más bien otras cosas, otros métodos, otras ayudas, que darte ese lugar a ti, Señor.
Padre, perdónanos, Padre, perdona, Señor, nuestras familias, perdónanos. Vamos, habla con el Señor. Si usted tiene que ponerse a cuentas con Dios, tal vez usted estos días ha estado estancado, su vida no avanza, su vida espiritual, su vida financiera, su familia, qué sé yo. De pronto usted está viendo las consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia, de alejarse de lo más importante que es Dios. Esta es la oportunidad para que usted le diga: Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname si le he dado el primer lugar a otras cosas, Señor, si lo he reemplazado por algún placer de este mundo, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, perdónanos, Dios, ten misericordia, Jesús. Vamos, iglesia, hombre, mujer, habla con el Señor. Joven, volvámonos a Él. Reflexionen sobre sus caminos. Tal vez Dios nos está llamando. Vuelvan nuevamente a hacer lo que hacían al principio, cuando empezaron ese caminar con Él. Oh, esos tiempos a solas con Él. Oh, Padre, vuélvenos a ti, Señor. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, ten misericordia, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres suficiente para nosotros. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque hablas a mi corazón en esta noche. Ayúdame a atesorar tu palabra, a ponerla por obra, Señor, a vivirla, a practicarla, y que cada día, Señor, pueda reconocer mi necesidad de ti, Señor, y volver cada día a tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias en esta noche, te honramos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Por favor, tomen asiento. Queremos darle la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy por primera vez. Bienvenidos a nuestra casa. Luz es la persona encargada de darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez, así que ella tiene su manito levantada. Por favor, síganla a ella. Van a darles una bienvenida, van a hacerles una atención muy especial. Para nosotros es un privilegio tenerlos en este lugar, así que ella se les va a acercar. Por favor, síganla, que no los van a demorar. Mientras tanto, si usted ha preparado en su corazón voluntariamente para ofrendar, para diezmar, levante su manito, por favor. Nuestras hermanas van a hacerle llegar el sobre. Y recuerde también que si usted quiere llevar el sobre para su casa, también en la salida, en la puerta, están los sobrecitos. Usted lo puede llevar a su casa, diligenciarlo durante la semana, ir depositando allí su ofrenda. Recuerde que allí le piden unos datos, su nombre y para qué tipo de ofrenda lo va a realizar. Los que están en casa, en la parte de abajo, en la franja, les van a aparecer unos números de cuenta. Aún los presentes también, si para ustedes es más fácil hacer una transferencia. Tenemos dos cuentas, una cuenta que es en Colpatria, específicamente para las ofrendas pro templo,
y la otra cuenta en Bancolombia, que ya son los diezmos, las ofrendas, las primicias o los aportes que usted quiere realizar voluntariamente. Así que si ya tiene allí preparada su ofrenda, su diezmo, vamos a pasar a recibir las ofrendas. Nuestras hermanas van a pasar y vamos a adorar al Señor mientras depositamos nuestras ofrendas. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte una ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Muy bien, ¿alguien de pronto faltó por depositar? ¿Estamos todos? Oremos al Señor, extienda sus manos. Señor, gracias te damos por tu provisión. Gracias por el sustento que traes a cada hogar, Señor. Por ese negocio, por esa empresa, por esa labor, por ese trabajo, Señor, por esa inversión, por ese arriendo, por esa pensión, por cualquier medio, Señor, que tú usas para bendecirnos. Gracias, oh Dios, porque de ti viene todo sustento. Gracias por cada familia, Señor, que hoy voluntariamente, con alegría, con sencillez de corazón, Señor, ha depositado su ofrenda, su diezmo. Los que están en casa, en otras ciudades o países, Señor. Gracias, porque tu palabra dice, oh Dios, que tú amas a aquel que da con alegría. También te ruego, Señor, por aquellos que por algún motivo hoy no pueden hacerlo, Señor, pero anhelan en su corazón honrarte con sus bienes. Te ruego, Señor, que reprendas el devorador, que traigas la bendición, la provisión, la prosperidad, Señor, que nos des la gracia, Señor, para administrar con sabiduría lo que has puesto en nuestras manos, Señor. Que bendigas, oh Dios, a cada uno de mis hermanos y que todos podamos experimentar, Señor, a ese Dios que es nuestra provisión. Jehová Jireh, nuestro proveedor, Señor, sustenta a cada familia aquí representada. Mira a los que claman a ti, Señor, por una respuesta económica. Creemos, oh Dios, que tú tienes el control de las finanzas de las familias de la iglesia, y por eso a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo, por poder ofrendar para su reino. Amén. Esta mañana estaba leyendo acerca de una estrategia que Dios le dio a Josué cuando iban a poseer una de las tierras prometidas, porque aunque Dios había entregado esa tierra, ellos tenían que hacer algo, tenían un llamado, y era rodear esa ciudad durante 7 días, cada día una vez y el último día 7 veces. Y es que el Señor también le da estrategias a su iglesia para tomar posesión espiritual de los lugares que Dios les ha dado. Por eso queremos invitarlos. Este viernes tenemos la caravana de oración. Es una representación simbólica de cobertura de nuestra ciudad desde 5 puntos diferentes. Vamos a encontrarnos en 5 puntos de la ciudad. Ustedes los pueden ver allí en la imagen. Una va a ser en la panadería Puerto Caldas, otro en Estación Villegas, otro en el Parque de Bolívar, otro en Gracias la por acompañarnos en nuestra transmisión. Si deseas realizar tu aporte voluntario, puede ubicarse cuál es el lugar más cercano para usted llegar. La idea es que podamos llegar en el carro, en la moto, en la bicicleta, si quiere ir, y vamos a hacer una caravana. Si usted quiere poner ahí en su carro o en su moto una bandera, un mensaje, oramos por ti, el Señor es el Rey de Cartago. Bueno, inspírese, póngalo allí. Vamos a encontrarnos en esos puntos y en ese lugar vamos a orar
Después nos vamos a desplazar a otro lugar a orar también en ciertos parques y puntos estratégicos. Y finalmente, las 5 caravanas nos encontramos todas a las 8 de la noche en la concha acústica. Si usted no tiene transporte, puede llegar a uno de esos puntos de encuentro y ahí nos repartimos entre todos en los carros. O si prefiere llegar de una vez a la concha acústica, también lo puede hacer. Lo importante es que vayamos todos en actitud de oración. Mientras vamos en el carro, mientras vamos en la moto, en la bicicleta, vamos orando y declarando libertad, declarando la gracia del Señor. Esta es una actividad que no es exclusiva de la iglesia, así que si usted tiene familiares, amigos que también les gusta la oración, los puede invitar para que participen de esa caravana. Amén. Los esperamos entonces el viernes. Ubíquese según su vivienda o el lugar donde usted se encuentra a las 7 de la noche, que le quede más fácil acompañarnos en este tiempo de oración. Y el próximo viernes, o sea, el 24 de abril, vamos a tener una pediatra invitada. Ella es esposa de un pastor, el pastor de jóvenes de la Iglesia Central de Pereira también, y ella se ha especializado en pediatría y nos va a compartir una conferencia sobre el impacto de las pantallas en la salud infantil. Si usted tiene hijos, si usted es abuelo, si usted es alguien que trabaja con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes y está interesado en participar de esta conferencia, lo invitamos el próximo viernes 24 de abril a las 7 de la noche en este lugar. Vamos a tener un tema muy especial, así que si usted quiere venir, de pronto usted dice, mis hijos ya están muy grandes, pero tiene nietos, pero tiene vecinos, pero tiene sobrinos, o hay alguien en su comunidad que trabaje con niños, que sea profesor, que sea madre comunitaria, un vecino, alguien que también pueda estar interesado en ese tema, está abierto para toda la comunidad. Próximo viernes 24 de abril. Y al otro día vamos a tener un retiro para los niños y las niñas, desde los 4 años hasta los 12 años. Vamos a estar en Pancitas y Bebés. Este retiro tiene un aporte de 30,000 pesos que incluye el refrigerio de la llegada, el almuerzo, el refrigerio en la tarde, los materiales, un recordatorio. Así que los invitamos para que participen de este espacio tan especial. Vamos a trabajar 2 ejes centrales, que es la identidad como hijos de Dios y el propósito y pertenencia como pueblo de Dios. Sabemos que nuestros niños y niñas están enfrentados a una sociedad donde les dice que pueden ser lo que sean, pero ellos son llamados a ser hijos de Dios. Así que este es el objetivo del retiro. Si usted quiere llevar a su hijo, a su hija, a su nieto, a su sobrino, a alguien, por favor inscríbalo. No tiene que pagarlo ya, pero sí debe inscribirlo hasta el domingo, porque ustedes saben que esto tiene una logística, hay que tener unos recursos, hay que organizar unas actividades. Entonces, si usted va a enviar a su hijo, a su hija, a su nieto, por favor inscríbalo y ya puede ir pagando el retiro hasta la fecha del evento. Pero lo importante es que podamos saber con cuántos niños y niñas contamos. De 4 años a 12 años se pueden inscribir con cualquiera de nosotros, el equipo MIA. Muy bien, entonces, ¿cuándo nos vemos la próxima vez? Muy bien, ¿dónde nos vemos? Sí, los que tengan la camiseta de la iglesia pueden ir con la camiseta de la iglesia, claro. Y si no la tiene, igual también vaya con cualquier camiseta. Y los esperamos entonces, dependiendo de cualquiera de los 5 puntos, ubíquese usted cuál le queda más cerquita, ¿listo? Mañana recuerden también nuestra oración en la mañana, los esperamos para que nos conectemos juntos. Oremos para ser despedidos. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra y por tu presencia. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Permítenos, Señor, tener una noche de descanso, que nuestras fuerzas sean renovadas, que este resto de semana sea una semana de victoria. Ayuda a mis hermanos, susténtales. Mira, Señor, sus preocupaciones, sus necesidades, todas están en tus manos. Y creemos, Señor, que tú tienes el control de toda situación. Gracias por tu presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. También recuerden el área social, ahí empanadita. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Si deseas realizar tu aporte voluntario, lo puedes hacer por medio de las cuentas que aparecen en pantalla.
Te esperamos en la próxima transmisión. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Si deseas realizar tu aporte voluntario, lo puedes hacer por medio de las cuentas que aparecen en pantalla. Te esperamos en la próxima transmisión. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa.